Hola queridos amigos, es una alegría volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo este recorrido por el Evangelio de San Marcos. El capítulo 6, desde el versículo 30 hasta el versículo 44, narra uno de los milagros de Jesús, quizás uno de los más famosos de los milagros de aprovisionamiento. A lo largo de los evangelios encontramos muchos milagros que hace Jesús, milagros de aprovisionamiento, milagros de liberación, milagros de sanidad, milagros de control de las fuerzas de la naturaleza. Y en cada uno de esos milagros Jesús procuraba darnos un mensaje. El mensaje principal no está en sí en el milagro. El mensaje está que el milagro nos revela una faceta del amor de Dios. Cada uno de los milagros que fue haciendo Jesús querían darnos a conocer la forma en que Dios nos ama, la forma en que Dios nos ve, lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Esos milagros dejan para nosotros una lección que tiene un profundo contenido espiritual para comprender la obra de Dios a favor de nosotros. Jesús quiso, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, revelarnos el carácter de Dios, mostrarnos que Dios es amor, que es un Dios que ama siempre, que ama constantemente y que lo que anhela desesperadamente es que los seres humanos no nos alejemos del control de su amor, no nos alejemos de su gracia, de su compasión, no nos alejemos del escudo de la misericordia que Él pone sobre nosotros. Así que Jesús, en este relato, ve que los apóstoles que Él había enviado a predicar regresan y ellos les cuentan todas las cosas que habían hecho en su nombre por el poder del Espíritu Santo, cómo habían predicado, cómo habían sanado, cómo habían obrado. Jesús los ve agotados y los invita a descansar un poco. ¿Sabéis? Uno no puede vivir todo el tiempo solo para trabajar. Debe haber tiempo de descanso. Por eso el Señor nos ha dejado incluso un día entero de descanso. Pero lo que es interesante es que de pronto la multitud ve a Jesús, ve a los apóstoles, ellos se quieren retirar a un lugar apartado para descansar, pero una gran multitud, una cantidad enorme de personas le siguen. Y de pronto Jesús ve que hay miles y miles de hombres, de mujeres y de niños que le seguían. Antiguamente se contaba el número de los varones, que eran los cabezas de familia en la sociedad patriarcal. Y aquí se habla de 5.000, pero esos 5.000 probablemente iban con sus esposas, probablemente iban con sus niños. No sabemos exactamente la cantidad de hombres, mujeres, niños, ancianos que habrán escuchado a Jesús, que lo habrán seguido con ilusión de que sus pobres vidas fueran transformadas. La Galilea del siglo I de la era cristiana era un lugar bastante pobre. Había las clases gobernantes que vivían en la opulencia, los militares, las clases sacerdotales, pero la mayoría de las personas no tenían un bienestar económico que realmente les permitiera vivir con tranquilidad. Muchos eran jornaleros, de ahí las parábolas de Jesús que hablan acerca de los jornaleros. Personas que vivían en contacto con una naturaleza que a veces no les daba todo lo que ellos necesitaban. La vida no era fácil, los niños morían prematuramente. Muchos no alcanzaban ni siquiera la edad adulta por las diferentes enfermedades y un sistema médico prácticamente inexistente o rudimentario o precario al que en todo caso podían acceder solamente las clases más ricas y nunca los pobres. Y ese grupo de personas ahora está siguiendo a Jesús. La Biblia dice que Él se compadeció de ellos. Pues sí, nuestro Padre nos ve en nuestra condición, en nuestra realidad, y Él se compadece de nosotros. Se acuerda de que somos polvo y sabe que necesitamos tremendamente de su intervención en nuestra vida para poder enfrentar las luchas y los desafíos de la vida. La proximidad de Jesús con este gentío necesitado nos recuerda que Dios nunca se aleja de aquellos que tienen necesidades. En un momento Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: dadles vosotros de comer. Vio que esas personas necesitaban satisfacer sus necesidades. Y le dice a los discípulos: dadles vosotros de comer. Cuando ellos ven esta multitud de personas, se sienten asombrados por lo que Jesús les está diciendo. Y dicen: no tenemos suficiente dinero para comprar pan para todas estas personas.
Y ahora viene lo impactante del relato. Quiero leerlo contigo. El versículo 36 dice: despídelos para que vayan y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él y les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Qué impactante. Jesús toma unos 2 peces, 5 panes, pide a su Padre que transforme eso en algo que satisfaga la necesidad alimentaria de esas miles y miles de personas, y lo empieza a entregar a sus discípulos, y ellos lo empiezan a repartir. Y a medida que repartían, más se multiplicaban los panes y los peces. Y finalmente toda la multitud pudo comer. Y no solo que comieron, sino que sobró. ¿Sabes? Aquí también hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Es dando como uno recibe. Decía el fundador de aquella orden monástica de la Edad Media, ¿sí?, el Poverello de Asís, que fundó los franciscanos, Francisco de Asís: es dando como uno recibe. Y esto que él dijo, comprendiendo la obra de Jesús a favor de la humanidad, es una gran realidad. Solo cuando damos, recibimos. Aquellos que viven para su egoísmo, viven y mueren en su egoísmo, probablemente amontonando grandes cantidades de riquezas, viviendo una vida opulenta, tal vez incluso de este lado de la eternidad, lo cual en principio no sería ningún problema. Pero su corazón orgulloso, egoísta, apartado del amor de Dios, centrado solo en ellos mismos, les priva del amor de Jesús, de la fe en Jesús y de poder vivir la vida eterna. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Jesús, nos transformamos en un canal de bendición, y dando es como recibimos. Cuando uno ve la geografía de Palestina, descubre que en los montes de Hermón desciende un hilo de agua que se transforma en un río que se llama el Jordán. Luego eso se transforma en un lago que es el mar de Galilea o lago de Genesaret. Y estas aguas desembocan en otro lugar que se llama el Mar Muerto, que no tiene ninguna salida, el agua ya no corre. Y entre el calor y el agua estancada se produce un aumento de la salinidad del agua tremenda, al punto que no hay absolutamente ninguna vida allí. Mientras el agua fluye y corre, hay vida. Hay vida a los lados del Jordán, hay vida a los lados del mar de Galilea, pero no hay prácticamente ningún vestigio de vida al lado del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque el agua se estancó, porque ya no se da. Queridos amigos, amigas que me escuchan, hermanos, hermanas, nosotros hemos recibido el conocimiento de Jesús, de la palabra de Jesús, la bendición del Evangelio para darlo. Ese Evangelio no puede quedar en nosotros. Esos panes y esos peces que Jesús repartió aquel día representan a Jesús. El pez, símbolo de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, recuerda los 3 días y 3 noches de Cristo en la tumba, pero que resucitaría. Los panes recuerdan su cuerpo, el pan de vida dado a los hombres. Nosotros hemos recibido el pan de vida que se levantó de entre los muertos, de entre las entrañas de la tierra, para que otros puedan tener vida eterna. Y lo que hemos recibido tenemos que darlo, porque es dando como recibimos. Cuanto más compartimos a Jesús, más conocemos de Jesús, más entendemos de Jesús. Cuanto más nos interesamos por hablar de Jesús, más nos preocupamos en saber qué decir exactamente acerca de Jesús. Recordad, es dando como uno recibe. No podemos vivir el cristianismo, el evangelio, mirando hacia otro lado cuando vemos dolor, sufrimiento, angustia y necesidades. Los cristianos están en el mundo para revelar
el amor de Dios en Cristo. Que esa sea tu experiencia y la mía. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.